Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial de Ruby on Rails. Hemos creado una aplicación que es un sistema de multas y lo que vamos a hacer hoy es crear el modelo y todo lo necesario para crear datos de los usuarios y también de los coches. Y vamos a crear una relación entre los usuarios y coches de uno a muchos. Por ahora vamos a hacer una relación de uno a muchos y vamos a ver más tarde cómo cambiar esta relación a muchos a muchos. Sin embargo, ahora vamos a hacer que un usuario tenga muchos coches, pero que un coche solo pueda pertenecer a un usuario. Entonces, lo que vamos a crear son el scaffold, que te crea el modelo, el controlador y todo lo necesario para crear datos, eliminarlos, editarlos, actualizarlos, y vamos a crear el scaffold de usuario con el campo, por ejemplo, usuario, que sea un string. Y por otro lado vamos a crear también el scaffold de coche. En coche vamos a ver que no nos va a dejar agregar un coche a través del formulario. Nos ha creado todo esto. Tenemos que migrar. Siempre que hacemos un scaffold hay que migrar. Si sabemos claramente qué scaffold vamos a hacer, que vamos a hacer 3 seguidos, pues vamos a migrar después de esos 3. No hace falta migrarlo así, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es darle una validación al usuario de que el campo usuario tiene que ser único y no puede ir en blanco. O sea, es un campo obligatorio. Vamos a lanzar el servidor y vamos a ver que esto de momento va funcionando. Vemos aquí, nuevo usuario, si damos a crear, nos aparece el error, prueba Antonio. Voy a crear otro usuario, pongo Antonio para ver que no nos deja ser único y voy a ponerle Pedro, por ejemplo. Vale, ahora vamos a crear por otro lado el scaffold de coche. Y vamos a ver el error que nos da coche. Como hemos dicho que es una relación uno a muchos, va a ser la matrícula string, que es un campo de la propia tabla, y ahora aquí añadimos usuario /id, que va a ser de tipo entero y es el que va a hacer la relación. Se me había olvidado Rails G. Y lo va a crear. Al hacer el rake va a funcionar perfectamente, pero el error va a venir cuando añadamos. Y ahora voy a explicar el porqué. Si ponemos coches, hasta aquí perfecto. Ponemos en usuario, tenemos que poner de momento un número y nos aparece un error aquí. Params require coach. Esto ocurre porque coche al acabar en lo que añade es coches y
al estar en español el plural de coches es coches y le quita la ES. Entonces, en controlador, vamos a ver que aquí aparece, en el controlador de coches, perdón, aquí aparece coche. Si ponemos coche, se va a solucionar este problema. Pero no queremos hacer esto, queremos hacerlo, no tenerlo que cambiar manualmente, ya que podemos tener varios errores en el futuro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar por un lado la tabla que hemos creado, que es droptable coches, y también vamos a eliminar el scaffold de coche. Para que se cree automáticamente, lo que tenemos que ir es a un archivo dentro de config, en initializer inflection. Aquí vamos a ver estas líneas que si las descomentamos es para crear los plurales. Entonces podemos comentar esta línea, esta y vamos a decir que es un modelo irregular. Entonces vamos a decir que coche, el plural de coche es coches. Así no va a quitar la E y no va a haber problemas. Vamos a hacer ahora exactamente el mismo comando aquí. Vamos a buscar. Volvemos a migrar. Arrancamos el servidor. El coche 1 no se encuentra porque aún no hemos añadido, y al añadir un coche vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Nos lo crea automáticamente y nos lo crea bien. ¿Por qué nos lo crea bien? Porque si vamos al controlador de coches, vemos que ha cambiado automáticamente. En vez de coche, como ponía antes, ya lo crea con coche. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unas validaciones también al modelo de coche. La matrícula, vamos a ver. Que la matrícula sea única y que sea un campo obligatorio. Y que el usuario ID sea un campo obligatorio. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos un coche, al menos un coche asociado al usuario número 1, que el usuario número 1, si vamos a usuarios /1, es Antonio. Y lo que vamos a hacer ahora es que, por ejemplo, cuando listemos los usuarios aparezca otro campo más que sea coches y el número de coches. Para eso vamos a hacer la relación, que es muy sencilla. Como hemos dicho, los usuarios pueden tener muchos coches. Has many, y al ser en plural tenemos que poner coches. Esto es otro problema que nos podría dar, ya que si no hacemos lo de inflections, no nos va a coger bien lo de coches. Has many coches, y por otro lado, por el lado de coches, pertenece a, y lo ponemos en singular, usuario. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a index, a la vista de usuarios, al index,
podemos añadir un campo más, que sea número de coches, y aquí abajo escribir usuario.coches y .count, y va a aparecer un contador. Si no nos hemos equivocado, que parece que sí, no he cerrado no lo he cerrado y aparece el número de coches 1 y 0. Ahora lo que vamos a hacer en coches es al revés. Esto es muy importante al crear la relación. Para acceder a los coches del usuario, simplemente con usuario.coches estás accediendo a todos los campos. O sea, podrías poner la matrícula. Si pones, si haces un for each de usuario.coches, puedes recorrerlo y mostrar los contenidos de los coches. ¿Qué es lo que vamos a hacer en show? Dentro de show lo que vamos a hacer es, vamos a añadir otro párrafo, vamos a hacer una condición: si usuario.coches está vacío, que escriba no hay coches registrados. Si no lo está, que haga un bucle. Entonces vamos a ver cómo se hace el bucle. El bucle es usuario coches y que haga, que recorra los coches, lo vamos a llamar C. Cerramos el bucle y vamos a mostrar matrícula, usuario, no, c.matrícula. Entonces, si vamos a la aplicación y mostramos, vamos a usuarios y damos a show Antonio, aparece Antonio matrícula 12345. Sin embargo, si entramos dentro de Pedro, aparece no hay coches registrados. Ahora lo vamos a hacer parecido, y en el listado de coches, en vez de poner usuario 1, vamos a mostrar el nombre del usuario. Entonces tenemos que ir dentro de views a coches, al index, y dentro de coche, aquí donde pone usuario ID, lo cambiamos por coche usuario, que habíamos dicho que la relación belongs to era usuario, por eso ponemos usuario y no en plural, punto, y dentro de usuario tenemos, pues en este caso solo un campo, pero si tuviésemos, por ejemplo, DNI, email o lo que quisiésemos mostrar, podríamos mostrarlo usuario en este caso. Si vemos, está haciendo exactamente lo mismo. Si vamos a show, también tendríamos que cambiarlo en show para que cambiase usuario.usuario. Y vemos que está funcionando correctamente. Ahora lo que vamos a hacer también es que dentro de usuarios, si pulsamos en show, que nos permita ir al coche, que 12345 sea un enlace al coche. Entonces vamos a ir a show del coche y vamos a crear un link a un directorio. Entonces lo que vamos a hacer es el anchor test va a ser la matrícula y a dónde le vamos a enviar, al coche en sí. Entonces vemos que se ha convertido en un enlace. Si pinchamos en el enlace nos estamos yendo al
al coche número 1. Lo mismo podríamos hacer en el coche, creando el usuario un link. El link sería, el anchor test sería coche, usuario, usuario, y lo que le enviamos es el usuario. O sea, la URL le enviamos a la del usuario. Vemos que hay un enlace, pulsamos Antonio y nos estamos yendo al número al usuario Antonio. Podríamos añadir, para verlo más claro, un nuevo coche Antonio. Ir a Antonio y ver que nos aparecen 2 matrículas y vemos los coches que pertenecen a Antonio. Por ahora esto es la parte de la aplicación que hemos hecho. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo vamos a poner una multa a una matrícula en concreto, que sería creando otra tabla, otro scaffold, que por ejemplo se llame multas, y hacer algo parecido como lo que hemos hecho ahora. Espero que os haya gustado, like, favoritos y sobre todo comentar si vosotros lo hacéis de otra forma, si creéis que he cometido algún error o se podría optimizar más el código. Muchas gracias y hasta la siguiente.